tus maletas y sal de mi casa. Y ahora me vas a contar todo. Llegó la hora de la verdad. Yo me quedo en esta casa. Y la única manera para sacarme es que yo esté muerta. Ponte las pilas, niño. Y a conseguir el secretito. ¿En qué te puedo ayudar yo? ¿Cuál es el secreto que usted sabe y que Teresa Cristina tanto teme? Tú te mereces todo eso y mucho más. Pero quizás Griselda no sea la mujer que te toca para eso. Que el destino dice que tú eres el hombre que puede hacer feliz a Griselda Carrasco. Esther se queda en la casa de ustedes y tú te quedas en la mía. Marcela acaba de desocupar el cuarto de huéspedes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Llego retrasado a mi establecimiento y me encuentro invadido de falsos amigos. ¿Qué estás haciendo aquí, Griselda? Clara llamó por teléfono y dijo que el bar estaba cerrado, así que Kike y yo decidimos venir a ayudarte. Te hubieras quedado en tu casa. Yo no necesito tu ayuda. No quiero nada que venga de ti. A ver, Gabriel, yo sé que estás resentido conmigo, pero siempre hemos sido amigos hace muchos años y pues yo no creo que simplemente por haberle dado un empujoncito al balón pues merezca ser castigada de por vida. Además fue solo un error. Uno no. Dos. Habías prometido que te casarías conmigo. Yo como un idiota creyéndome que estamos comprometidos. Y todo resultó ser una farsa. Te juro por la Virgencita que en ningún momento me quise burlar de ti. Por favor, perdóname. Yo jamás lastimaría a una persona, a un amigo al que quiero mucho. Amigo. Lo peor que le puedes decir a quien te ama. Que es tu amigo. Qué cosa más patética. Si eso es lo que me puedes ofrecer, tu amistad. Yo no estoy interesado, Griselda. ¿Eso quiere decir qué? ¿Que no somos amigos? No, no quiero ser tu amigo. Lo que quería era ser tu marido. Si no me quieres como tu marido, como compañero del resto de tu vida, dale tu premio de consolación a otro tarugo. A mí no me interesa. Y pásala bien. ¿La estás pasando bien, Reinaldo? ¿Y por qué preguntas eso, no? Es que no sé, te veo diferente. Parece que hicieras las cosas por obligación. No me digas que no te gustaron los platos del menú de hoy. No, hombre, si yo mismo lo seleccioné. No, pues está bien, solo preguntaba. Ay, las manzanas del horno. Fred, por favor. Perdóname, Reinaldo, es que no sabía, perdón. Ah, ya se quemaron todas. No, tú no tienes la culpa. No te avisé que las puse para acompañar el cordero. Sí. Ahora tendré que botarlas, hombre. Bueno. Ay, mira cómo está. Es la primera vez que veo a Reinaldo que se le quema algo. Algo no anda bien. Y no es con su esposa porque esa cruz la carga todos los días. Debe ser algo nuevo. Perdón, pero tú sabes muy bien que soy un hombre casado. Pero no felizmente casado. Mira, yo no soy un idiota, Reinaldo. Y yo sé que a ti te pasa algo con Griselda. Y no es algo, es algo. Por favor, ni lo menciones. Ah, no te hagas. A Griselda, pues también le pasa algo contigo. ¿Tú crees? Así porque, pues ya hice lo que tenía que hacer. Y me voy. Te dejo el camino libre. Yo me aparto, Reinaldo. No pierdas la oportunidad de querer a la mujer más maravillosa que conocí en mi vida. No la pierdas o te vas a arrepentir. Reinaldo, Sí. ya le dije a Matilde que ponga otras manzanas. Si quieres, estamos pendientes y te avisemos cuando estén listas. Gracias. Sí. Oye, ¿todo está bien? Sí, todo bien. Bueno, creo que sí. Es que yo lo sabía. Tú quieres tu hijo a tu lado. No aguantas estar sin él, Bárbara. ¡Sí! Me quiero quedar con mi hijo, pero no sé cómo. ¿Quién dice? Vas a luchar y no vas a ganar. ¿Y yo cómo quedo? Bárbara, no seas pesimista. Realista. No tengo ni cómo pagar la escuela del niño.
Yo voy a ganar la lucha. Entonces vamos a poder hacer todo... Soy yo la que se va a quedar con el dinero. Y voy a garantizar nuestras vidas. Mientras mi hijo se queda con su abuela, que ahora es rica y le puede dar todo lo que él necesita. Pero, Bárbara... ¡Pero nada! El asunto está resuelto. Y punto. El fregadero está lleno de platos sucios. Dentro de poco ya no va a quedar ni uno solo para los clientes. Si tienes mucha prisa, lávalos tú. Yo ya te sustituí en muchas cosas hoy. Pues, ¿qué es lo que te pasa, mi cuate? A mí nada. El que tiene un problema aquí eres tú. Que fuiste grosero con mi mamá. Ella solo vino a ayudarte. Ayudarme, sí. A destrozar un poquito más mi corazón, ¿no? Yo de tu mamá no quiero más que distancia. Sí, pero tampoco tenías que maltratarla de esa manera. Quique, problemas. ¿Más? ¿Y ahora qué pasó? Bárbara está rondando la escuela de Quiquito de nuevo. ¿Te acuerdas de mí? No estoy seguro. Mi cabeza anda muy confusa, pero creo que tú eras Tu socio en el negocio con el chino. Claro, en aquella época era un muchacho, pero igual de confianza. Claro. Del chino me acuerdo, pero no sé de él hace muchos años, desde que salí por el mar. No. No me vengas con esos cuentos porque yo ya descubrí todo. ¿Qué es todo? Esa historia que regresaste en el mismo barco es mentira. Yo raspé la pintura y vi por debajo de la milagrosa que tiene escrito otro nombre. Aquel no es tu antiguo barco. Tú inventaste esa historia y yo sé por qué. Bueno, perfecto. Si lo sabes todo, entonces dime. Bien. Tú no desapareciste ni te perdiste. Te fuiste con el chino que en aquella época también se fue. Viviste todos estos años a costa suya hasta que un día él se cansó de tu carota barbuda y te dio una patada en el trasero. ¿No es así? Luego supiste que tu mujer ganó millones y decidiste regresar para explotarla, pero adivina qué, vas a tener un socio porque yo quiero una parte de todo lo que le quites a Griselda. No. Yo a ella no le voy a quitar nada. Ella lo dejó. Lo harás. Sí, lo harás. Porque labia es lo que no te falta. Toda esa historia de venir aquí a parar al hospital, el desmayo, simplemente fue para ganar tiempo. No es verdad. Yo estoy malito. Tengo la tensión alta. Mira. ¿En serio? Sí. ¿Qué tienes? ¿Presión alta? Eso no mata. Es cuestión de tomar medicamentos y ya. Tú estás bien, José. Pero ¿sabes qué? Vas a quedar muy mal si no me das una parte de la jugada. Porque si no, te entrego a Griselda. Muestro que aquel barco no es la milagrosa. Y pruebo que tú eres el mismo de siempre. El mismo de antes. Un canalla. Mentiroso. Yo no regresé por su dinero. ¡Ay! ¡Mi jugo! ¡Botaste mi jugo! Dígame bien. ¿Ves esta carita? ¿Eh? Linda, ¿verdad? Pues ten cuidado, porque caras vemos, corazones no sabemos. Ya veo que voy a tener que jugar rudo contigo. Espera. ¡Hey! Tienes razón. No desaparecí en el mar. Me fui con el chino. Anduve con él durante todo este tiempo a ver si él me daba más detalles sobre una cosa que yo sé que está escondida en aquella vieja casa. ¿Qué estás diciendo? Estoy hablando de un tesoro. Un tesoro. Y por eso él dejó que mi familia viviera ahí durante todos estos años. Él pidió que no se moviera nada, ni un ladrillo de la casa. Él tiene una fortuna escondida ahí. Mira, comparado con eso, lo que Griselda ganó es nada. Ahora eres todo un pirata. Yo sé que está ahí, yo sé, lo siento, lo percibo. Yo sé que está ahí y que vale una fortuna. Y por eso fue que regresé. No por Griselda, no por el dinero de ella, no. Escúchame. Como ella se va a mudar ahora sí voy a tener tiempo de buscar el tesoro del chino.